Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy ponemos el foco en la actividad incansable de un grupo de ciberatacantes vinculado a China. Se les conoce como Saltifun. Y lo llamativo es que, a pesar de sanciones, de contramedidas de Estados Unidos, pues parece que siguen ahí, infiltrándose en redes de telecomunicaciones que son, absolutamente cruciales. Exacto. Partimos de un informe reciente que detalla sus últimas operaciones y, nuestra misión aquí es entender qué están haciendo exactamente, por qué son tan persistentes, tan notables, y qué revela todo esto sobre, la complejidad de la ciberseguridad hoy en día. Es un tema, la verdad, fascinante y preocupante a partes iguales, sí. El ciberespionaje patrocinado por estados no es nuevo, claro que no. Pero la tenacidad de este grupo de Saltifun y la naturaleza de sus objetivos, hablamos de infraestructuras críticas, eso merece una atención especial, totalmente. Siguen operando, siguen atacando objetivos estratégicos, incluso después de haber sido señalados públicamente, sancionados. Eso ya nos dice mucho, sobre la dinámica actual de estos conflictos en el ciberespacio. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esto entonces. La pieza central de información que tenemos es un informe de Onley, de una empresa de ciberseguridad, Recorded Future. La fecha es 13 de febrero de 2025. Y el titular es que Saltifun intentó vulnerar, más de 1000 dispositivos de red fabricados por Cisco. Si nos centramos en lo más reciente que detalla el informe, las acciones entre diciembre de 2024 y enero de 2025, ¿qué objetivos concretos identificaron? Pues mira, el informe es bastante específico en eso. Señalan que durante ese periodo consiguieron vulnerar 5 redes de telecomunicaciones. 5. Sí, 5. 2 de ellas estaban en Estados Unidos. Una era, la filial de un proveedor británico, con operaciones allí, y la otra un proveedor local de servicios de Internet. Vaya. Pero no se limitaron a EV. Las otras 3 redes que comprometieron estaban en Sudáfrica, Italia y Tailandia. Vaya. Sudáfrica, Italia, Tailandia. Sí. Esto ya nos da una idea de su alcance, que es global. Y además de las telecos, también dirigieron sus esfuerzos contra más de una docena de universidades. Universidades. Eso amplía el espectro bastante. ¿Se sabe cuáles? Sí, mencionan algunas bastante conocidas en Estados Unidos, como la Universidad Loyola Marymount, la Universidad Tecnológica de Utah y, la potente Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. UCLA, nada menos. Exacto. Así que el patrón que emerge sugiere un interés doble. Por un lado, el acceso a las autopistas de la información, las redes de telecomunicaciones. Sí. Y por otro, centros de conocimiento, investigación, potencial propiedad intelectual, muy valiosa. Los investigadores de Recorded Future, por cierto, le asignan un nombre clave a los agentes detectados en estas operaciones: Red Mike. Red Mike. Sí. Es una práctica común en inteligencia de amenazas para rastrear actividades de grupos concretos, ¿sabes? Entendido. Entonces, a ver si lo pillo. Infraestructuras de comunicación y centros de saber. Suena a una estrategia de recopilación de inteligencia bastante amplia por parte de Pekín, ¿no? Totalmente. Piensa que acceder a redes de telecomunicaciones te puede dar capacidades muy diversas, desde escuchar comunicaciones hasta monitorizar flujos de datos. Incluso usarlas como trampolín, supongo. Justo, usar esa red como plataforma para lanzar otros ataques de forma más sigilosa. Y las universidades, son objetivos clásicos, por la investigación de vanguardia que hacen, claro, a menudo financiada con fondos públicos o con aplicaciones comerciales que valen oro. Buscando secretos industriales, avances científicos. Exacto. Pueden buscar desde eso hasta avances tecnológicos puros y duros. Vale, tenemos los objetivos. ¿Pero cómo lo hicieron? Mencionaste dispositivos de Cisco. ¿Se sabe qué puerta usaron para entrar? Aquí es donde entra en juego un punto clave que, la verdad, se repita muchísimo en ciberseguridad. No necesitaron una llave maestra secreta, desconocida. No. Ah, ¿no? Explotaron 2 vulnerabilidades ya conocidas en la interfaz web de gestión de estos equipos de red Cisco. Es decir, fallos de seguridad que ya habían sido identificados y para los que en teoría existían soluciones. Parches. Eso espera. Vulnerabilidades conocidas. Eso. Suena un poco raro. Si se conocen, ¿por qué siguen siendo un problema? Esa
Esa es la pregunta del millón y seguro que volvemos sobre ella. Pero sí, una de esas vulnerabilidades les permitió conseguir el acceso inicial, como forzar la cerradura, digamos. Vale. Y la segunda les permitió escalar privilegios dentro del sistema, hasta obtener lo que se llama privilegios de root. Privilegios de root. Eso siempre suena como el objetivo final en estos casos, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente aquí? ¿Por qué es tan codiciado? Significa, pues, tener las llaves del reino, literalmente. Control total y absoluto sobre el dispositivo comprometido. Todo. Puedes ver todo, cambiar todo, instalar lo que quieras, borrar tus huellas. Es el nivel máximo de acceso. Y una vez que Salt iPhone consiguió ese control en los dispositivos Cisco, lo que hicieron fue reconfigurarlos. Ajá. No solo para usarlos, sino para asegurarse de que podían volver a entrar cuando quisieran y, muy importante, hacerlo de forma discreta, sin levantar sospechas. Crearon, sus propias puertas traseras persistentes. Y aquí es donde la escala del problema se vuelve vertiginosa, ¿no? Porque el informe no solo habla de los ataques con éxito, sino del potencial. Recorded Future identificó más de 12.000 dispositivos Cisco vulnerables a estas fallas específicas, en todo el mundo. 12.000, sí. 12.000. Y parece que Salt iPhone estaba centrándose activamente en explotar unos 1.000 de ellos, con un énfasis especial en los que pertenecían a proveedores de telecomunicaciones. Exacto. Y lo realmente fascinante, aquí, fíjate, no es tanto la sofisticación técnica del ataque inicial, no estamos hablando necesariamente de 0 days, ¿sabes? Esas vulnerabilidades desconocidas y sin parche. Sino la metodología y la escala. Es la explotación industrial, metódica, sistemática, de debilidades conocidas, pero no corregidas. Van a la caza de sistemas que no han aplicado los parches de seguridad que los propios fabricantes ya publicaron. Entonces el verdadero poder aquí no reside en una herramienta superavanzada y secreta, sino en la capacidad de encontrar y explotar masivamente fallos de seguridad, digamos básicos, que no se han solucionado a tiempo. Precisamente, has dado en el clavo. Y conseguir root en la infraestructura de red de una teleco o una universidad es como tener el control del sistema nervioso central. Les da una capacidad inmensa. Monitorizar tráfico sensible, redirigir comunicaciones, potencialmente interrumpir servicios si quisieran y, como decíamos, usar esa red como un camuflaje perfecto para lanzar ataques contra otros objetivos. Es una posición estratégica privilegiada, ¿no? Desde luego. Y como adelantabas al principio, Salt Typhoon no es un desconocido. Este grupo ya tiene un historial, bastante notorio. El informe nos refresca la memoria sobre algunas de sus acciones anteriores que ya encendieron muchas alarmas en Estados Unidos. Sí. No podemos olvidar que este mismo grupo fue señalado como responsable de vulnerar y robar documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. La OFAC. La OFAC, la agencia que gestiona las sanciones económicas de Estados Unidos. Entrar ahí es acceder al corazón de una herramienta clave de su política exterior y económica. Vaya tela. Correcto. Implica obtener información muy sensible sobre qué entidades o países están en el punto de mira, qué métodos usan para rastrear finanzas, cómo se aplican las sanciones. Es inteligencia económica y política de primer nivel. Pero su historial no se detiene ahí. Cierto. El informe recuerda que también comprometieron previamente al menos 9 grandes redes de telecomunicaciones estadounidenses. Se mencionan gigantes como Verizon, AT&T, CenturyLink. Efectivamente. Y quizás lo más impactante de aquella operación fue el presunto objetivo final. ¿Recuerdas? Aquello fue muy sonado, sí. Se vinculó esa campaña de ataques a las telecos con el objetivo de monitorizar las comunicaciones telefónicas de figuras políticas de altísimo nivel. Los informes originales apuntaban a intentos de vigilancia sobre el entonces presidente Donald Trump, el entonces vicepresidente J.D. Vance y la campaña de la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Todo esto en el periodo, previo a las elecciones presidenciales de 2024. Si conectamos todos estos puntos, el ataque a la OFAC, los ataques masivos a telecos, el presunto espionaje a líderes políticos, emerge un patrón muy claro y, francamente, bastante inquietante, ¿no te parece? Sin duda. Es el perfil de un actor estatal con una agenda muy definida, muy clara.
El ataque a la OFAC apunta a espionaje económico y de inteligencia sobre las herramientas de poder estadounidenses. Vale. Los ataques a las telecos y el supuesto espionaje político sugieren una búsqueda de inteligencia estratégica sobre la toma de decisiones, las dinámicas internas y, potencialmente, abre la puerta a operaciones de influencia o interferencia. No es solo robar datos, es comprender y potencialmente manipular el entorno estratégico. Y demuestra una capacidad y una persistencia notables. Un actor con recursos, que no se detiene fácilmente y cuyos objetivos parecen alineados con intereses estratégicos a largo plazo del Estado chino, abarcando desde propiedad intelectual hasta la política interna de EU. De hecho, la alarma interna que generaron estas actividades fue considerable. La CISA, que es la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de EU, llegó a emitir advertencias bastante urgentes a altos funcionarios del gobierno. ¿Advertencias? ¿De qué tipo? Pues les aconsejaron tomar precauciones extra con sus comunicaciones, incluso abandonar temporalmente ciertos métodos habituales y asegurarse de usar cifrado robusto. Eso te da una idea del nivel de preocupación que existía en la comunidad de inteligencia. Era serio. Ante semejante panorama de ataques persistentes y objetivos tan sensibles, la pregunta es obligada. ¿Qué hizo Estados Unidos al respecto? El artículo menciona algunas respuestas concretas. Sí, hubo reacciones oficiales, claro, una vez que la escala de estas intrusiones empezó a ser pública. En diciembre de 2024, por ejemplo, el Departamento de Justicia tomó un paso significativo. Designaron formalmente a China como país de preocupación. Esta etiqueta no es solo simbólica, Se basó explícitamente en lo que consideraron una pauta de explotación masiva de datos personales y gubernamentales sensibles de Estados Unidos. Y junto a la designación, pues implementaron medidas para bloquear ciertas transacciones de datos con entidades consideradas una amenaza, buscando cortar el flujo de información sensible. Y poco después de esa designación hubo acciones más directas, ¿verdad? Más punitivas, así es. Unas 3 semanas más tarde, ya en enero del 2025, la administración estadounidense decidió ir un paso más allá. Impusieron sanciones específicas contra un individuo, un presunto ciberatacante chino, y contra una empresa china de ciberseguridad. ¿Una empresa también? Sí. La acusación formal era que ambos habían colaborado activamente proporcionando herramientas o apoyo en los ataques atribuidos a Salt Typhoon. Buscaban señalar y penalizar a los facilitadores, digamos. Sanciones a individuos, a empresas, designación formal, parecen medidas contundentes. Pero, y aquí viene el giro, ¿no? El informe de Recorded Future que estamos analizando tiene fecha de febrero de 2025. Es posterior a todas esas medidas. Exacto. Y su conclusión es que Salt Typhoon seguía activo, seguía intentando explotar esos miles de dispositivos Cisco. Y esto nos devuelve a una de las preguntas fundamentales en la ciberseguridad internacional y, en la disuasión en general. ¿Son realmente efectivas las sanciones económicas y las designaciones formales para detener actores estatales que son persistentes? Claro. Que cuentan con un respaldo financiero y político considerable y que ven estas operaciones como parte de su estrategia nacional. Los datos de este informe sugieren que, al menos a corto plazo, el impacto disuasorio fue limitado. Limitado, por decirlo suavemente. Sí, Salt Typhoon parece haber mantenido tanto su capacidad operativa como su voluntad de seguir adelante. No se amilanaron. Es como el juego del gato y el ratón, pero a escala geopolítica y digital. Cierras una puerta, identificas a un actor, lo sancionas, pero si tienen los recursos y la motivación, pues simplemente buscan otra ruta o adaptan sus métodos. Exactamente. La persistencia es asombrosa. Se enfrentan a contramedidas, a la exposición pública, a sanciones, y siguen adelante. Esto nos dice mucho sobre la dificultad de establecer líneas rojas efectivas en el ciberespacio cuando se trata de actores estatales potentes. Es muy complicado. El informe también recoge la postura de Cisco. Claro, el fabricante de los equipos de red explotados en estos ataques recientes. ¿Qué dijeron ellos? Cisco ofreció la respuesta que, la verdad, cabría esperar de un gran fabricante tecnológico en esta situación. Confirmaron que efectivamente eran conscientes de las vulnerabilidades mencionadas en el informe de Recorded Future. Eso por delante. Pero matizaron. Dijeron que, hasta la fecha de publicación del artículo, mediados de febrero de 2025,
no habían podido validar de forma independiente las afirmaciones específicas de Recorded Future sobre estos ataques concretos, los de diciembre y enero contra esas telecos y universidades. Indicaron que seguían investigando, evaluando los datos disponibles. O sea, lo estamos mirando. ¿Y ofrecieron alguna recomendación a sus clientes más allá de eso? Sí, y este es un punto importante. Recordaron a todo el mundo que ellos ya habían emitido un aviso de seguridad sobre estas mismas vulnerabilidades, mucho antes, en 2023. Ah, en 2023 ya. Sí. En ese aviso original instaban encarecidamente a sus clientes a aplicar urgentemente la solución de software disponible, es decir, el parche de seguridad que corregía esas fallas. El parche, exacto. Y además insistieron en la importancia de seguir las mejores prácticas generales del sector para proteger las interfaces de gestión de los dispositivos de red, que es por donde, al parecer, entraron los atacantes en este caso. Entonces la postura de Cisco es, en esencia, oigan, nosotros identificamos el problema, publicamos la solución hace tiempo, la responsabilidad de aplicarla es del usuario final, algo así. Desde la perspectiva del proveedor es una postura lógica y defendible, sí. Ellos desarrollan y distribuyen el parche. Pero esto pone el dedo en la llaga, ¿no? En el desafío real y práctico al que se enfrentan miles de organizaciones en todo el mundo. La gestión de parches, el famoso patch management. Que suena fácil, pero no lo es. Para nada. Asegurar que cada uno de los miles o incluso decenas de miles de dispositivos de red distribuidos globalmente se actualicen de manera rápida, eficiente y sin interrumpir operaciones críticas es una tarea titánica. Claro, no es tan simple como actualizar el sistema operativo de tu ordenador personal. Hablamos de infraestructuras complejas, críticas. Exacto. Hay consideraciones de compatibilidad, ventanas de mantenimiento que son muy ajustadas, el riesgo de interrumpir servicios esenciales. Todo esto crea un lapso de tiempo, a veces considerable, entre que se publica un parche y se aplica de forma generalizada. La ventana de oportunidad. Precisamente. Y esa ventana de vulnerabilidad es el terreno de juego favorito de grupos como Salt Typhoon. Explotan de manera sistemática esta dificultad inherente a la gestión de la seguridad a gran escala. No necesitan siempre la última tecnología de ataque. A menudo les basta con la lentitud o las dificultades de la defensa. Entonces, si tratamos de sintetizar lo que hemos visto, la conclusión principal parece bastante clara, ¿no? Tenemos a un grupo de ciberatacantes vinculado a China, Salt Typhoon, que demuestra una persistencia extraordinaria. Siguen atacando infraestructuras críticas de telecomunicaciones, centros de investigación, tanto en EU como internacionalmente. Y lo hacen incluso después de ser identificados, señalados y sancionados. Increíble, pero cierto. Y su método principal, al menos en esta campaña reciente, no es algo exótico, sino la explotación de vulnerabilidades conocidas en equipos de red muy extendidos. Todo esto subraya la dificultad monumental de asegurar nuestras infraestructuras digitales frente a adversarios con recursos, con paciencia y con objetivos estratégicos claros. Has resumido perfectamente los puntos clave. La persistencia y la explotación de lo conocido son las dos ideas fuertes. Exacto. Y tal vez para dejar una reflexión final, algo que se deriva directamente de este análisis que hemos hecho. Si una amenaza tan significativa y persistente como Salt Typhoon se basa en gran medida en explotar continuamente vulnerabilidades conocidas y parchables, presentes en hardware ubicuo, más allá de los sofisticados y a menudo más mediáticos ataques de día cero, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza fundamental del desafío de la ciberseguridad global? Es una pregunta profunda. ¿Qué sugiere? ¿A dónde nos lleva? Pues sugiere, creo yo, que una parte enorme del problema no reside únicamente en defendernos de lo desconocido, de las amenazas emergentes, de las técnicas totalmente nuevas. Que también, claro. También, por supuesto. Pero una parte gigantesca y quizá menos glamurosa, pero igualmente crítica, del desafío está en la gestión continua, compleja y a menudo ingrata de lo conocido. De lo que ya sabemos que está mal. Exacto. Asegurar que el vasto y heterogéneo ecosistema tecnológico global, con sus millones de dispositivos, sistemas heredados, diferentes prioridades organizacionales, se mantenga razonablemente actualizado y configurado de forma segura, es en sí mismo un reto monumental. Es un problema de escala, de recursos, de prioridades, de disciplina operativa. Una lucha constante. Y es un reto que actores como Salt Typhoon
han demostrado saber explotar con una eficacia, implacable. No es solo una carrera armamentística tecnológica, es también una lucha constante contra la entropía y la complejidad de nuestros propios sistemas. Y ahí parece que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.